su Biblia ahí en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y cuando ya lo tenga, me indica con un amén. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Cuando hablamos de una generación que trasciende, estamos hablando de un grupo de personas que van más allá de lo normal, que hay algo diferente en ellos, que hay algo que trasciende, que hay algo que los diferencia de las diferentes generaciones, ¿sí? Pero hay una necesidad de una generación que trasciende. Y saben que a través de los tiempos, la sociedad o la gente le pone un nombre a una sociedad determinando el tiempo o las circunstancias que ellos están enfrentando. No sé si aquí haya gente que haya nacido en 1928 al 1948, y esa generación se le llamó una generación silenciosa. Se le llamó una generación silenciosa por las guerras mundiales y las crisis. Todo lo acaparó la guerra, todo lo acaparó la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento solo fue una generación silenciosa, que no se recuerda de ella más que la guerra, ¿sí? No sé quién nació de 1948 a 1964. Esa generación se llama Baby Boomers, así se llama. El término se debe al aumento significativo de las tasas de natalidad de ese periodo tras la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchas muertes y ese fue el nombre que se le dio, Baby Boomers. No sé quién haya nacido de 1965 a 1981. A esta generación se le llamó generación X. ¿Alguien que haya nacido en ese año? Amén. ¿Por qué se les llamó así? Dice, no habían tenido una vida nada fácil, ya que tras el periodo donde terminó la guerra era difícil encontrar trabajo, era difícil para esa sociedad en ese tiempo poder desarrollarse, la generación X. Pero la generación que nació de 1982 a 1994 es la generación millennials. Se les dice así porque son nativos digitales. Se consideran millennials a las personas nacidas en ese año por la tecnología, porque fue parte de su día a día. Tras sus actividades pasaban intermediación mediante una pantalla. Amén. La generación Z. Esta generación nació en 1995 a 2009. Esta generación Z se trata de la primera generación que ha crecido en la era digital y se caracteriza por su inmersión en esta interconexión en la era digital. Pero la generación
conectada mediante aparatos electrónicos, amén. Así se le caracteriza a esta generación. Pero yo en esta tarde quisiera hablarte de una generación, como dice aquí en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 10, dice: una generación que no conocía a Jehová. Amén. Y el tema es la necesidad de una generación que trasciende. Pero yo quisiera primero decirte por qué la Biblia describe a esta generación de los jueces como una generación que no conocía a Jehová. Y por qué esta generación nos va a mostrar a nosotros la necesidad de una generación que trascienda, la necesidad de una generación que transmita, la necesidad de una generación que no se conforme, sino que marque una diferencia en el tiempo, en el periodo, en la cultura o en las circunstancias que le tocó vivir. En medio de esa generación que se necesita, podamos nosotros entender a través de esta historia por qué es necesaria una generación que trasciende. Amén. Y quiero hacer unas observaciones que abarca todo el libro. No vamos a leer el libro, todo el libro, pero digo abarca todo el libro porque toda la información es acerca de todo el libro, ¿sí? De esta generación
decían, hey, ¿por qué no me invitaste a la fiesta o algo esto? Porque había música ya que estaban ahí comiendo. Digo, no era en mi casa, era con el vecino. Nada más que como no había una línea o la casa no era no había una diferencia. Y esto era lo que pasaba con el pueblo. Tú veías al pueblo y no había una diferencia. No se veía una generación que adorara a Dios. No se veía una generación que de veras exaltara el nombre del Señor. Que no eran igual a las generaciones, a la generación que les tocó ir paganas. Hacían las mismas prácticas, hacían lo mismo. Por eso la Biblia dice que no conocían a Jehová, porque realmente no buscaban a Dios con todo su corazón. A lo mejor sus padres no les a lo mejor no, sí les contaban las historias, sí les decían, pero los hijos veían más lo que los papás hacían. Porque a lo mejor papá les contaba, y quiero yo imaginar en la historia, que a lo mejor un padre de esa generación le decía, mi hijo, Dios hizo esto. Sí, papá, pero yo te veo que tú te inclinas ante otros dioses. Entonces lo más poderoso era para ellos, impactaba su vida lo que ellos veían, no lo que ellos decían. Y aunque ellos compartían el mensaje, aunque ellos compartían las escrituras y les decían a sus hijos, me imagino yo, pero lo que no compartían era el testimonio. Era realmente que los hijos veían más lo que ellos hacían que lo que ellos decían. Por eso esta generación no conoció a Jehová. Porque la mejor manera de conocer a Dios es con nuestro testimonio, con nuestra vida. Cuando vemos a nuestros padres adorar y buscar a Dios. Cómo se busca a Dios, cómo se sirve y cómo hay personas que muestran a Dios en sus vidas. Pues en esta generación no había nada de eso. En esta generación, como dice Jueces 2:10, no había quien conociera a Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6, 7 y 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor les dio todo a su pueblo para que ellos transmitieran, para que ellos le enseñaran a las generaciones siguientes. ¿Por qué ahí se cortó esa transmisión? ¿Por qué aquí no una herencia? ¿Por qué aquí no se hizo eso? Me imagino que ellos transmitieron ese mensaje, transmitieron la escritura, pero no se vio reflejado en esta generación. Es triste decir que esta generación, como lo expresa Jueces, no conocía a Jehová. Y una de las razones era porque ellos, como les dije, se mezclaron entre las naciones. Pero otra también razón fue porque hubo una obediencia incompleta. ¿Y cómo es esto? Dice en la Biblia, fíjense lo que dice Jueces 17:6 y lo que dice Jueces 21:25. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En pocas palabras, era un desorden. Nadie obedecía. Obedecían a medias, porque cuando Dios les dijo, acaben con sus enemigos, elimínenlos, ellos lo que hicieron fue dejarlos como esclavos, y al fin de cuentas, ellos se hicieron esclavos de sus propios enemigos, por no obedecer a la voz de Dios. Ellos pensaron que simplemente con tenerlos esclavos siempre iba a ser así, pero Dios les mandó, eliminen ellos, eliminen a los altares, eliminen su adoración, eliminen a sus enemigos, porque si ustedes no hacen eso, entonces van a ser tropezadero para ustedes. Y fue así como el Señor lo describió, por una obediencia a medias. Fíjese, cuando el templo estaba hacia allá, el altar estaba hacia allá, y había, bueno, la puerta sigue ahí, igual también ahí. Yo me recuerdo de niño, me trajo a memoria esta historia, y cuando yo era un niño, 4 años, más o menos 5 años, no hace mucho, me acuerdo mucho de mi mamá, porque cuando yo me salía de la banca y me ponía a jugar, ella me dio una enseñanza, y la enseñanza era la enseñanza del brazo. Amén. ¿Con qué consistía esta enseñanza? Que si yo me portaba mal, ella me agarraba del brazo. Amén. Me daba un pequeño pellizcón, y con ese pellizcón, sin llorar, yo entendía que tenía que sentarme y estar quieto. Amén. Pero también me acordé de mi niñez, que por estas 2 puertas siempre estaban los diáconos en la puerta. Y yo y mi primo Leo siempre andábamos tratando de salirnos de la iglesia. Y yo le decía, tú te vas por allá, distraes al diácono y yo voy por acá. Y
qué? Porque sabíamos que había una autoridad ahí y teníamos hasta miedo, ¿verdad? Pero lo hacíamos. ¿Por qué les cuento esto? Porque todo es importante, hermanos, en la casa de Dios. Amén. Hay generaciones que nos enseñan grandes cosas y a veces son pequeños detalles que hay que cuidar en la casa de Dios, pero crean grandes hábitos que tenemos que cuidar en la casa de Dios. ¿Saben que yo no entraba, yo cuando estaba chiquillo no podía meter un jugo, una galleta, me la comía allá afuera porque no me dejaban entrar a la casa de Dios? ¿Sí? Me decían, no, en la casa de Dios usted no va a tomar jugo ni galleta, por eso está su casa, ¿sí? Y yo lo entendía, me parece rudo y parece, pero uno aprendía, hermanos. Había, eso es orden y temor, y créanlo o no, pero eso te va formando, te va enseñando. Esta generación no tenía esos hábitos. Se fue haciendo, cada quien hacía lo que quería. Era un desorden. Dice la Biblia, cada quien hacía lo que bien le parecía, y lo describe 2 veces esa generación de los jueces. Lo dice así, es una generación que hacía lo que bien le parecía. O sea que no había ley, no había quien nos ordenara, no había quien nos guiara. Ellos hacían lo que querían. Pero bendito sea el Señor, y esas generaciones que nos han enseñado grandes cosas, cómo se sirve a Dios, cómo se busca a Dios, cómo se sirve en la iglesia, cómo se sirve en nuestra vida. Dios bendiga a esas personas que nos han dejado un ejemplo en nuestra vida. Pero ese ejemplo lo necesitó esta generación que no conocía a Jehová. Y es triste saber, pero también algo que ellos hicieron, dije que ellos se habían mezclado. Dije que no conocían a Dios, que obedecieron a Dios a medias, pero también dejaron al Dios de sus padres y se fueron tras otros dioses, adoraron a otros dioses, se mezclaron, pero no solamente se mezclaron con el pueblo, sino comenzaron a adorar. Y cuando comienzas a adorar, cuando comienza el pueblo a hacer eso, lo que está dando a entender es que Dios pasó a segundo, tercero, hasta cuarto plano, término. Qué difícil es cuando una generación tiene a Dios en segundo, en tercer lugar, cuando Dios debe ser una prioridad de nuestra vida. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Esta generación se desconoce como que no conocía a Dios, porque Dios estaba en todo menos en el primer lugar. ¿Y qué pasa con una generación que pone a Dios en tercer lugar? Hay muchas consecuencias, y este es el segundo punto. Así que el primer punto era entender el entorno de esta generación y por qué se le conocía a una generación que no conocía a Jehová. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta generación que no conoció a Dios? Una de ellas es que provocaron la ira de Dios. Dios dice en su palabra a través de la historia que hasta Dios fortaleció a sus propios enemigos para que los esclavizaran. Así como ellos no quisieron a Dios, como se olvidaron de Dios, como Dios no fue su prioridad, entonces Dios lo dejó y fortaleció a sus enemigos para que los esclavizaran. En pocas palabras, dice, no quieren nada conmigo, no quieren que yo sea el centro de su vida, no quieren que yo gobierne su vida. Está bien, yo no tengo contra sus enemigos. Y sus enemigos se fortalecían y los esclavizaban, los martirizaban. Dice que el Señor, que provocaron a ira al Señor, y sus enemigos se fortalecían. Dice en el libro de los jueces, en las historias de todos los jueces libertadores, que también Dios los entregó las consecuencias de dejar a Dios, los entregó en manos de robadores. Permitía al Señor que se apoderaran de todo lo que ellos tenían. A veces por años el pueblo vivía esclavizado. Lo vendía en manos de sus robadores. En el tiempo de Gedeón, dice que ellos estaban en cuevas y venían los enemigos y se llevaban toda la cosecha y los dejaban pobres, y así empobrecía Israel cada vez más. En pocas palabras, sus enemigos les limitaban su desarrollo, les limitaban su productividad y robaban su abundancia. Cuando uno deja de tener a Dios en primer lugar, todo aquello que sea el centro de tu vida te va a limitar tu desarrollo, te va a limitar tu productividad y va a robar tu abundancia. Por eso Dios debe ser el centro de nuestra vida. Una generación que trasciende es una generación que pone como prioridad a Dios en primer lugar en su vida, en su casa, en todas las cosas. Todo es importante, el trabajo, la familia, la casa, pero Dios debe ser el centro de nuestra vida. Eso fue algo que esta generación no hizo. Dejaron a Dios en segundo y tercer lugar. Se olvidaron de Dios, por eso Dios permitió que sus enemigos los empobrecieran. Los vendió en manos de robadores. Porque fíjense lo que dice la palabra del Señor en Jueces, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. No hay cosa más terrible, hermanos, que tener a Jehová de enemigo.
Porque dice la historia aquí que Jehová se volvió contra ellos. Ahora, no solamente sus enemigos, sino que Dios mismo se volvió contra ellos porque ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron del Señor. Y dije en primer lugar que debíamos entender a esta generación que no conoció a Jehová. Y en segundo lugar, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta generación al vivir en este entorno? Pues provocaron la ira de Dios. Dios permitió que sus enemigos le robaran. Dios permitió que sus enemigos los esclavizaran. Dios permitió, Él mismo peleó, o sea, Él mismo estaba contra ellos. Pero en tercer lugar, ¿cuál fue la actitud de esta generación que no conoció a Jehová? ¿Cuál fue su actitud en medio de esta situación? Fíjense que hubo cosas buenas, pero a pesar de haber cosas buenas, no fue suficiente para poder ser una generación que trascendiera. ¿Y por qué? Fíjense, más de 5 veces Jueces dice, y clamaban a Dios debido a su aflicción, y Dios los libraba de su angustia y les ponía un libertador. Imagínense, el pueblo se olvidó de Dios, se mezcló con otros dioses, pero en un momento de aflicción se unían todos. En un momento de prueba, de angustia, se unían todos. Y imagínense toda la nación clamando a Jehová: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, perdona nuestro pecado. Señor, ayúdanos. Señor, haz algo. Y toda una nación, ¿y qué hacía el Señor? Por amor y misericordia, escuchaba su clamor, escuchaba su gemir. Entonces había algo bueno. Ellos clamaban, pero el clamor solamente era momentáneo por la aflicción y la angustia que estaban pasando. Y no debe ser así, hermanos, pero esta generación aprendió así, que en el momento de su aflicción, que no está mal clamar a Dios, pero debe ser un estilo de vida, de estar clamando constantemente, conectados a la presencia de Dios a través de la oración. No solo cuando hay problemas, no solo cuando los problemas arrecian nuestra vida, nuestra casa, nuestras finanzas, nosotros debemos de estar buscando, clamando constantemente el rostro de Dios. Necesitamos ir a Él, no solo en el tiempo de la angustia, en todo tiempo y en todo momento. Él debe ser adorado, Él debe ser exaltado. Debe haber una generación que proclame y exalte el nombre de Dios. Me dé o no me dé, responda o no responda, Él es Dios, Él es fiel, es poderoso, y Él sabe lo que hace. Él es soberano, que a Él sea toda la gloria y la honra, y la tristeza y el desánimo no me va a detener, porque Él merece toda la gloria. Pero es necesario una generación que trascienda, que clame a Dios con todo su corazón, constantemente, hermanos, constantemente. A veces las pruebas y las aflicciones nos hacen orar más, y está bien, pero debemos mantenernos ahí, clamando y buscando el rostro de Dios. Esta generación que no conocía a Dios, se juntaban, clamaban. Dios, la actitud de ellos, clamaban, Dios les daba un libertador. Venía el Espíritu de Dios, había una manifestación del Espíritu Santo, y usaba a Sansón, a Gedeón, a Otoniel, a todos esos jueces, libertadores que Dios usaba, y Dios traía libertad. Pero se moría el juez y el pueblo volvía a lo malo. Y ese fue uno de los problemas de esta generación. La historia dice, si usted lee bien el libro de Jueces al principio, dice que cuando Josué murió y murieron los jueces que estaban con Josué, esta generación se empezó a olvidar. Fue en ese momento, en ese declive, que se nombra esta generación que no conocía a Jehová. Por eso cuando un libertador venía, ellos estaban bien, pero ese libertador moría y volvían otra vez a lo mismo. Volvían a mezclarse, volvían a pecar, volvían a hacer lo malo. Por eso fue llamada una generación que no conocía a Jehová. Se volvían de sus pecados solo el tiempo que el libertador vivía, y después volvían a lo malo. Hacían cosas que no estaban bien. Y saben que esta pequeña historia, yo quise hacer 3 aplicaciones para mostrarnos a nosotros por qué es importante una generación que trasciende. ¿Y cuál es esa generación? ¿Cuál es esa generación que en ese momento y en ese tiempo ellos necesitaban? ¿Cómo debe ser una generación que trasciende? ¿Cómo debe ser una generación que no se mezcle con lo demás? Una generación que no, de alguna manera, no haga o obedezca como una obediencia a medias, como aquí el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Cómo debe ser una generación que trasciende, que va más allá del entorno que está viviendo, que va más allá del tiempo difícil, aunque nosotros mismos en este tiempo estamos viviendo
prometida de parte de Dios. No olvidar la promesa de una presencia prometida. Si usted se va ahí a Josué, si va conmigo ahí al libro de Josué, Josué capítulo 1, versículo 5, dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Hay una presencia prometida para esa generación de Josué, y vemos una diferencia en esa generación, pero en esta generación se les había olvidado esa promesa de que Dios estaría con ellos. Esta generación fue una generación que no conocía a Dios porque se les olvidó que la presencia misma de Dios estaba ahí con ellos, pero debido a que se mezclaron, debido a su desobediencia, debido a que dejaron a Dios en segundo o tercer lugar, se les olvidó que esa presencia estaba para ellos. Por eso dice la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Se les olvidaba que esa presencia era lo que les daba la victoria. Se les olvidaba que esa presencia debía ser valorada en santidad, en adoración, solo a su Dios. Por eso esa generación fue como una generación que no conocía a Jehová. Fue destruida, fue esclavizada, porque no valoraron la presencia de Dios. Incluso Moisés, todavía antes de Josué, le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. No eran los hombres, no eran los jueces, era la bendita presencia que estaba con esa generación. Esta generación se olvidó que la presencia de Dios es lo más importante en tu vida. Si algo te hace sacrificar la presencia de Dios, tu relación, deséchalo, hazlo a un lado. La presencia de Dios es lo más importante en tu vida. Esto es lo que hace que una generación trascienda, cuando valoramos la presencia de Dios. Esa presencia fue profetizada por Joel 2:28, cuando dijo que el Espíritu se derramaría sobre toda carne. Esa presencia de Dios fue dicha por Cristo cuando dijo que de su interior correrían ríos de agua viva a todos los que creyeran, a todos los que lo recibieran. Iban a recibir esos ríos, esa presencia, ese poder para poder acabar con sus enemigos. Era la bendita presencia que les daba la victoria, pero esta generación no la valoró. Esa presencia fue manifestada en el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo y fueron todos llenos y hablaron en otras lenguas. Esa presencia fue la que siguió y guió a los apóstoles para que pudieran desarrollar el ministerio, a Pablo para poder escribir casi medio testamento, todas las epístolas. Fue ese poder y esa presencia en la iglesia primitiva, que es esa misma presencia que está hoy aquí con nosotros. Esta tarde, valora la presencia de Dios, valora el Espíritu Santo, valórala en tu vida. Nada en esta vida se debe sacrificar, ni el dinero, ni las amistades, ni las relaciones. Deben hacer lo primero en nuestra vida que no sea la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Amén. ¿Cuántos anhelan un toque del Espíritu Santo? Adoremos al Espíritu de Dios que está con nosotros y está en nosotros. Él está aquí. Yo puedo sentir su presencia. Yo puedo sentir su Espíritu Santo en este lugar. Yo no sé usted, pero Él está aquí. Él está aquí y usted no debe quedarse intacto, conformarse. Usted adore a Dios, levante sus manos, glorifique su nombre. Hay una presencia que llena todo este lugar. Hay un mover del Espíritu Santo. Dios está bendiciendo nuestros servicios. Dios está bendiciendo nuestros cultos. Algo se está haciendo, algo se está buscando, y es poner a Dios en primer lugar. Y es a comenzar a hacer cosas, es a comenzar a hacer maravillas. Cuando hay una iglesia que valora la presencia de Dios, que valora el Espíritu Santo, que no seamos una generación, como dice la Biblia, que no conoció a Jehová. Muchas veces nos acordamos de los hermanos pasados, ¿verdad? Y hablamos mucho de ellos. Pero la presencia de Dios que estaba en ellos es la misma que está en nosotros. Solo que hay que darle el mismo valor. Solo que hay que poner a Dios en primer lugar. Amén. Primero a Él por sobre todas las cosas. Porque esto es algo que ellos nos enseñaron. Si algo me impactó a mí en mi corazón, siempre cuando mi papá se convirtió, y fue ese tiempo que para mí fue de bendición, porque fue en el tiempo que se acercó cuando yo nací.
en nuestra casa, lo que usted haga en su casa, en su trabajo, cómo usted se comporta con su esposa, cómo usted los trata, ellos todo lo ven. Y no hay mejor manera de impactar sus vidas, sus corazones, con su servicio a Dios, con su entrega, con valorar esa hermosa presencia de Dios en su vida. Que sus hijos vean esa pasión, que sus hijos vean esa entrega. ¿Sí? Esto es lo que le faltaba a esta generación, valorar la presencia de Dios. Una generación que trasciende es una generación que valora la presencia de Dios en su vida. Es lo primordial. Número 2, no olvidar la promesa de obedecer a Dios. No olvidar la promesa de obedecer a Dios. Si usted lee ahí en Josué 1:7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjese, en la presencia de Dios prometida, Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y luego fíjese lo que dice aquí: no te apartes de ella, ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado y todas las cosas que emprendas, o sea, todas las cosas que emprendas te salgan bien. Dios les estaba dando los principios a esa generación de Josué, pero para que los impartieran, y esa generación debía impartir, en primer lugar, valorar la presencia de Dios, pero en segundo lugar, también ser obedientes a esa palabra, ser obedientes a los mandatos del Señor. Porque hasta en Deuteronomio el Señor les dice las obediencias: si obedeces a estos lineamientos, estos mandamientos, bendito será tu trabajo, tu esposa, tu mujer, tus hijos, hasta tus animales van a ser benditos. Dios le dio las instrucciones, le dio los principios para poder ser una generación que trascendiera y no pereciera en el olvido, que fuera una generación como esta, una generación que no conocía a Jehová. El Señor les enseñó y les dijo: obedezcan, cuiden, guarden, no se aparten a diestra ni a siniestra, váyanse derecho, así como sus padres les enseñaron, así como ellos caminaron, así ustedes por ese camino. Pero ellos no hicieron eso. Ellos se olvidaron de obedecer a Dios, obedecieron a medias, pusieron a Dios en segundo y tercer lugar. No aprendieron este principio. Recuerden que las personas les impactan más lo que hacemos que lo que decimos. Las personas en nuestra casa, incluso allá afuera en nuestro trabajo, en lo que hacemos, impactan más en lo que hacemos que en lo que decimos. Dije que el primer principio que una generación que trasciende es valorar la presencia de Dios. Y en segundo lugar, no olvidar la promesa de obedecer a Dios. Pero en tercer lugar es la promesa de meditar y guardar la palabra de Dios. Si usted va a Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dio los principios a esta generación, y era que nunca se apartara de su boca, de su corazón, de su vida, esta palabra, porque esta palabra era la guía, era que les iba a ayudar en momentos de debilidad y de tentación. Tenían que ir a la palabra. En momentos en que el enemigo viniera contra ellos, tenían que ir a la palabra y recordar cómo Dios los había librado y creer esa palabra, obedecerla, atesorarla en el corazón y guiarse por ella. Pero lo primero que hizo este pueblo es dejar esa palabra para ir tras otros dioses, para poner en prioridad otras cosas. Lámpara es a mis pies tu palabra
usted ora, usted habla con Dios, pero cuando usted lee la palabra, Dios le habla. Dígale al Espíritu de Dios, enséñame lo que no sé. Háblame, Señor, a través de tu palabra, para cuando yo lea pueda entender. Porque algunos podemos decir, es que no le entiendo, por eso no le leo nomás. No, por eso el Espíritu de Dios está en usted y dentro de usted, para enseñarle, para guiarlo. Es el Espíritu de verdad que lo guiará a toda verdad. Él está ahí para enseñarlo, para ayudarlo. Usted pida su ayuda, usted pida que le ayude, pero sumérjase en la palabra de Dios. Siempre le digo al Espíritu Santo cuando voy a compartir, permíteme, sumérgeme en las Escrituras. Yo quiero saber, quiero entender. Trasládame, no sé, para poder entender ese tiempo, ese momento que esa generación estaba viviendo, para poder tener una mejor comprensión de lo que estaba pasando. Y el Espíritu Santo lo va a sorprender, porque le va a enseñar. Pero llévese estos 3 principios en su corazón. Valore la presencia de Dios. Una generación que trasciende en medio de los tiempos difíciles es una generación que valora la bendita presencia de Dios. Cuando hay un mover de la presencia de Dios aquí, no se queden atrás. Véngase, métase en el fuego de Dios. Sobre todo si tiene problemas, si tiene dificultades, si está triste, por mayor razón usted debe estar aquí en el altar. Si hay un mover de la presencia de Dios y el predicador perdón por la palabra, se está desgastando, se desgasta, como decía otra vez el pastor. Y a veces nos quedamos sentados ahí en la silla. Valore la presencia de Dios. Valore la presencia de Dios. No seamos como esa generación que no conoció a Jehová, que la tenía en segundo o tercer término. Valoremos la presencia de Dios. Cuando nos hagan un llamado, y no porque nos sintamos obligados, sino porque hay una necesidad en el corazón. Nosotros necesitamos encontrarnos con nuestro Dios. Necesitamos encontrarnos con la presencia de Dios. Usted necesita venir a este lugar para tomar fuerza. Lo tomamos en la oración, lo tomamos cuando tenemos en nuestra casa, en ese lugar. Pero cuando los hijos de Dios se reúnen, se juntan, algo pasa, hay una manifestación, hay un poder del Espíritu Santo en este lugar. Antes el Espíritu de Dios venía sobre un libertador y se iba. Pero aquí todos los que han creído, el Espíritu Santo de Dios está sobre usted. Y Dios le ha bautizado a algunos en el Espíritu Santo en hablar en lenguas. Por eso cuando la iglesia se junta, cuando los hijos de Dios se reúnen y comienzan a clamar a Dios, y comienzan a clamar a la presencia de Dios, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Tiene que haber milagros, tiene que haber maravillas. ¿Por qué? Porque esa unción está sobre usted, ese poder está sobre usted, esa presencia está sobre usted, y esa presencia está en este lugar para el que quiere, para el que desea. Aquí está para encontrar consuelo en medio de la tristeza, pero necesita adorar la presencia de Dios. Obedezcamos a la palabra. Que no seamos como ese pueblo que decía, cada quien hacía lo que bien le parecía. Como les dije, a veces los pequeños detalles crean grandes hábitos. Que Dios nos ayude para cuidar todos esos hábitos que las generaciones pasadas nos enseñaron. Amén. Y obedezcamos a la palabra, obedezcamos a nuestros líderes, obedezcamos a nuestros pastores, metámonos a la visión que ellos tienen. Pero sobre todo, guardemos la palabra en nuestro corazón. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? La presencia de Dios está en este lugar. No sé usted, pero yo puedo sentir a la presencia de Dios. Y yo le voy a pedir en esta hora que venga con sus hijos aquí, venga con su familia aquí, todo venga, nadie se queda. Y si alguien no está su familia aquí, júntese con alguna familia, pero vengan todos aquí al altar. Vamos a orar todos juntos. O pídale